Cáritas de Nicaragua, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, presenta el programa Al Rescate de la Dignidad Humana. Buenos días, gracias a nuestros amigos oyentes por sintonizar su programa Al Rescate de la Dignidad Humana. Les saluda Susi Ortega. El día de hoy vamos a estar conversando con el diputado Carlos Emilio López, quien es diputado de la Asamblea Nacional y quien nos estará conversando un poco sobre los derechos de la niñez y adolescencia. Buenos días, don Carlos Emilio. Buenos días, Susi. Un saludo a vos y a toda la audiencia de Radio Católica que está en sintonía, ¿no?, de este programa de Cáritas que trata de divulgar los derechos humanos. Bueno, muchas gracias a usted por haber aceptado nuestra solicitud y compartir sus conocimientos con todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica. Me gustaría que ahondáramos un poquito sobre cuándo nace la Convención de los Derechos de la Niñez y Adolescencia aquí en Nicaragua. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado universal de derechos humanos. Fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y entró en vigencia en 1990. Nicaragua fue uno de los primeros países en ratificar la convención. Justamente lo hizo en 1990. Y a partir de ese momento Nicaragua es parte de la comunidad de naciones que se ha comprometido con la convención. Debo decirte que esta convención es el tratado de derechos humanos que más consenso tiene a nivel internacional. Tiene más consenso que la Convención sobre la Tortura o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos u otras normas internacionales de derechos humanos, ya que 190 países han firmado y ratificado la Convención. O sea, todos los miembros de Naciones Unidas, excepto dos países únicamente en el planeta, no han ratificado la Convención. Don Carlos Emilio, ¿cuáles son las garantías que el Estado de Nicaragua le da a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país? La Convención sobre los Derechos del Niño, además que Nicaragua la ratificó en 1990, se incorporó al texto constitucional en 1995. En ese año hubieron unas reformas en la Carta Magna y en el artículo 71 quedó reconocida la plena vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención, además de tener la virtud de haber sido ratificada por casi todos los países, todos los estados partes de Naciones Unidas, es una convención que integra todos los derechos humanos en un solo texto. Es decir, esta convención reconoce que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, derechos de familia, todos los derechos humanos, los derechos de primera, de segunda, de tercera generación, los derechos individuales, los derechos colectivos, son derechos de los niños y de las niñas. Y ese es el gran cambio de paradigma que introdujo esta convención. El reconocer que los niños y las niñas son personas. El reconocer que los niños y las niñas son ciudadanos. Que son personas iguales, con los mismos derechos que las personas adultas. Esa es la transformación cultural, jurídica que introduce esta convención, porque antes los niños eran vistos como cosas, como objetos, como propiedad de las personas adultas. A partir de la convención se reconoce que los niños tienen derechos civiles, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, a la libertad de culto, a la libertad de opinión, que los niños tienen derecho a organizarse, que tienen derecho a tener sus propias creencias. Es decir, todos los derechos que tienen las personas adultas, igual los tienen los niños y las niñas. El derecho a la educación, dentro de los derechos sociales, educación, salud, seguridad nutricional, vivienda, entre otros. Dentro de los derechos políticos, el derecho a la crítica. Los niños tienen derecho a criticar a sus maestros, el derecho a la crítica a sus padres, el derecho a la crítica a los tomadores de decisión, a los administradores. Tienen derechos culturales, el derecho a conocer de su identidad, de su historia, de sus tradiciones. Tienen derechos ambientales, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a que se preserven y se conserven los recursos naturales, el derecho al agua, el derecho a respirar un aire limpio. Tienen derecho a la familia, a vivir en una familia que les proteja, que les cuide, que les permita desarrollarse en un ambiente sano, sin violencia. Los niños tienen derechos económicos, el derecho a no ser explotados, el derecho a
no sufrir ningún tipo de esclavitud, entre otros derechos. Tienen los derechos por grupo particular. Por ejemplo, los niños indígenas tienen derechos a ser educados en su propio idioma. En Nicaragua tenemos niños indígenas, tenemos mayagna, tenemos monimbó, sutiaba, garífona, creoles, misquitos, ulguas, entre otros pueblos indígenas. Entonces la convención dice que los niños indígenas tienen derecho a que se preserven sus costumbres y sus tradiciones. Los niños con discapacidad tienen derechos a ser educados, a estar integrados en las escuelas. Los niños sordomudos, los niños no videntes, los niños con problemas físico-motores tienen derecho a recibir educación, una educación inclusiva, una educación de acuerdo a las características que ellos tienen. Los niños campesinos, las niñas tienen los mismos derechos que los niños. Los niños no son más que las niñas, son iguales, y las niñas tienen derecho a que se respete su sexualidad, su integridad moral. Las niñas tienen derecho a vivir libres de cualquier forma de agresión, cualquier forma de violencia, sea física, sea psicológica, sea sexual. O sea, las niñas tienen derecho. Es decir, esta convención reconoce que todos los derechos son para todos los niños y las niñas, sin discriminación de ninguna índole. Ese es el gran cambio copernicano, la gran transformación copernicana de esta convención, porque Naciones Unidas ya había reconocido los derechos de la mujer, ya había reconocido los derechos de los trabajadores, pero Naciones Unidas en esta convención reconoce los derechos de los niños y de las niñas. Algo, don Carlos, que me llama la atención, un punto donde menciona usted de que nuestros niños y niñas tenemos derecho, ¿verdad?, más que todo en los pueblos indígenas, a recibir su educación, ¿verdad?, en su lengua materna. ¿Cómo trabaja, usted como diputado tiene algún conocimiento, cómo se trabaja con el Ministerio de Educación? O sea, hay los mismos libros que normalmente los niños de la ciudad conocen, ¿se traducen a la lengua materna de los pueblos indígenas de nuestro país? Cómo no, hay un esfuerzo, varios esfuerzos que el Estado de Nicaragua ha venido impulsando para cumplir los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes. Uno de esos esfuerzos es que se creó el SEAR, que es el Sistema Educativo Autonómico Regional, y se creó por la vía de un acuerdo, un decreto, tanto del Consejo Regional Autonómico del Norte como del Consejo Autonómico Regional del Sur. Es decir, hay dos decretos regionales que aprueban el Sistema Educativo Autonómico Regional, que establece el derecho que tienen los niños y las niñas a ser educados en su idioma y que establece la obligación del Estado a crear políticas educativas incluyentes. Asimismo, la Ley General de Educación incluye en su texto este sistema. Se ha creado también una Secretaría de Educación para la Costa Caribe, que fue nombrado el profesor Farando Metz como secretario de Educación para la Costa Caribe. Él fue justamente antes rector de la Universidad Bico, es una persona que tiene conocimiento en el campo de la educación, fue superintendente de la Iglesia Morava. Entonces esta persona junto a un equipo de costeños están trabajando la traducción de los textos escolares precisamente para que no solamente versen en español las matemáticas, la química, la física, todas las materias, sino que estén en inglés, estén en misquito y los otros idiomas predominantes en la costa caribe. Hay un programa multicultural educativo que lo rectorea el Ministerio de Educación y que se está trabajando con la Secretaría de Educación de la costa caribe. Bueno, otro punto, ¿verdad?, es súper importante que mencionaba, todos los niños tienen derecho a expresarse libremente. Entonces, ¿qué pasa si cuando en escuela X, en escuela Y, según vemos a diarios en los medios de comunicación, escritos, televisivos y radiales, siempre hay denuncias de profesores o de los niños o de los padres de familias que denuncian al colegio o al maestro y lo señalan de que le faltó el respeto a sus hijos? Entonces, ¿cómo trabajan ustedes ante eso? ¿Cómo lo trabaja la Asamblea Nacional? ¿Cómo lo trabajan con las instituciones que están en el Estado para corroborar los hechos y de que este niño no
no tenga circunstancias mayores, pues porque normalmente lo que se le hace un perjuicio psicológico. Entonces, ¿han recibido ustedes algunos datos estadísticos? ¿Cómo está este grado de violencia psicológica en los colegios? Porque la mayoría lo hacen por desconocimiento de derechos. Voy a regresar a tu pregunta sobre el maltrato de los maestros, pero termino la idea de cómo en Nicaragua se han institucionalizado los derechos de la niñez. Te mencioné de que se ratificó la convención en el 90, se incluyó al texto constitucional en 1995 y en 1998 se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia. El Código de la Niñez y la Adolescencia es la versión nicaragüense, es la versión pinolera de la convención. Lo que hizo este código fue adaptar, nacionalizar, contextualizar los derechos establecidos en la convención. Es por eso que el código tiene 3 libros. El libro primero establece los derechos y los deberes, las garantías y las obligaciones, las libertades y las responsabilidades que tienen niñas, niños y adolescentes. Define quién es niño y quién es adolescente. Establece que son niños las personas de 0 a 13 años y que son adolescentes las personas de 13 a 18 años. El libro segundo establece las políticas sociales que el Estado y la sociedad deben de construir y aplicar para la población infantil y adolescente. Establece ese libro segundo que el Estado debe de contar con políticas sociales dirigidas a la niñez en situación de riesgo, a la niñez en situación de pobreza, a la niñez acusada de infringir la ley, a la niñez víctima de desastres naturales, entre otros. Y el libro tercero establece un sistema de justicia penal especial para el adolescente, que ha sido el tema más criticado del Código de la Niñez y la Adolescencia, pero por desconocimiento, porque nadie critica que los niños tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad, que los niños tienen derecho a una salud de calidad y especializada, que los niños tienen derecho al juego, a la recreación, al esparcimiento, al tiempo libre. Pero sí hay poca comprensión de que los adolescentes deben de ser juzgados de forma distinta que los adultos. Esa filosofía y ese procedimiento de juicio para los adolescentes, que no tiene una lógica de castigo, sino una lógica socioeducativa para que el adolescente se integre a la sociedad, está en el libro tercero del Código de la Niñez. Pero regresando a tu pregunta, porque yo quería completar de que tenemos un sistema jurídico, un sistema normativo que protege los derechos de la niñez. Y si te cuento, hay otras leyes, además del Código de la Niñez, por ejemplo, la ley de lactancia materna, la ley de responsabilidad de madre, padre e hijo, la ley de responsabilidad materna y paterna, entre otras leyes que el Estado de Nicaragua ha venido aprobando en los últimos años para proteger la vida, la integridad y la dignidad de los niños y de las niñas. Bien, inspirado en todas estas leyes que te he mencionado, se establece que los maestros deben de respetar a los niños. Los maestros no deben usar epítetos, palabras groseras, expresiones denigratorias, palabras que hagan sentir a los niños que los minimicen, que los inferioricen. Los maestros tienen la obligación de tratar a los niños con palabras cariñosas, amorosas, con palabras que les levante la autoestima, la seguridad, la estabilidad emocional. Y no solamente los maestros, los padres de familia también y las madres de familia tenemos esa obligación, las autoridades policiales, los jueces, los líderes religiosos, las autoridades en general, todas las personas adultas tenemos la obligación de respetar a los niños y los niños tienen la obligación de respetar a las personas adultas. El Estado tiene un conjunto de instituciones, cada cual le corresponde asumir una responsabilidad. En el caso de la Asamblea Nacional, su responsabilidad es formular y aprobar leyes. El órgano competente del Estado para recibir denuncias por violación a los derechos de la niñez es la Procuraduría de Derechos Humanos. La Procuraduría de Derechos Humanos tiene una Procuraduría especial, que es la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia. Yo tuve honor de ser procurador de la niñez entre 1999 y 2005 y tuvimos en esa etapa fundacional, creadora de la Procuraduría. Entonces ahí está esa institución, ahí está Norma Moreno, que es la Procuradora de la Niñez, y las personas pueden acudir a la Procuraduría a interponer denuncias por violaciones a los derechos de la niñez. Otro órgano del Estado
que atiende este tipo de problemática es el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. El Ministerio de la Familia tiene presencia en 23 territorios del país, tiene 23 oficinas, la mayoría están ubicadas en las cabeceras departamentales. En el caso de la costa hay una oficina en Bilwi, hay una oficina en Bluefields. Entonces las personas pueden ir a la delegación del Ministerio de la Familia a interponer denuncias, preocupaciones, situaciones sobre derechos de la niñez, sobre maltrato, violencia. Si los niños no están inscritos en el registro civil de las personas, el Ministerio de la Familia, por ejemplo, tiene varios programas en este momento. El programa Amor por los más chiquitos, que va dirigido a los niños de 0 a 6 años. El programa El Derecho a un Nombre. Entonces, es la institución del Estado, en este caso del gobierno, encargada de restituir los derechos de la niñez. Bueno, hablando también un poco sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, me gustaría, ya nos dio su punto de vista, cómo está la educación, ha venido mejorando en los últimos tiempos y realmente estamos en un mundo que viene actualizado y la globalización viene, ¿verdad? Y no podemos pasar por encima de ella. Y tenemos que estar actualizados con respecto a todos los temas de derechos que engloban a nuestros niños y niñas. ¿Cómo está el tema de trabajo infantil en Nicaragua? ¿Se ha erradicado? Todavía no. Entonces, pues porque, por ejemplo, si nos vamos a la capital, nos parqueamos en un semáforo, vemos a muchos niños, ¿verdad? Que también no es solamente responsabilidad del gobierno, de las instituciones, sino responsabilidad de los padres, de los adultos, de los padres que ya tomamos la decisión de traer a un hijo al mundo. Y tener claro de que esa criatura necesita una mejor educación. Entonces, ¿cómo está lo que es el trabajo infantil en Nicaragua? Mira, has mencionado dos temas que son trascendentales para la niñez, para las familias y para el país en su conjunto. Es el tema de la educación y el tema del trabajo infantil. El Código de la Niñez establece que los niños y las niñas tienen derecho a una educación gratuita, a una educación de calidad, a una educación incluyente, a una educación pertinente, entre otras características que señala el código que debe tener la educación. Hemos dado pasos importantes en materia de educación. En el año 2006 en Nicaragua teníamos 1 millón de niños y adolescentes fuera del sistema educativo. Al año 2009 teníamos 500.000 niños fuera del sistema educativo. Es decir, en 5 años se redujo a la mitad el número de niños que no estaban integrados a la escuela. La cifra actual habría que revisar. Se ha avanzado a través de los distintos programas que se han formulado y aplicado, a través del decreto presidencial que prohíbe los cobros en las escuelas. Está terminantemente prohibido y sancionado aranceles por prematrícula, matrícula, mensualidad, boletines, certificados de notas, entre otros. Y eso ha permitido un aumento de los niños en la escuela. Tenés el programa nutricional escolar, el PINE, que actualmente está entregando 1 millón de raciones alimenticias. Y esas raciones alimenticias que tienen cereales y otros alimentos ha permitido que los niños permanezcan en la escuela. Entonces se han mejorado los índices de cobertura escolar, de retención escolar y de promoción escolar. Todavía no estamos en niveles de universalización de educación, es decir, todavía tenemos niños que están fuera de la escuela y tenemos que seguir trabajando en esa dirección. El gobierno, la empresa privada, las iglesias, los padres de familia, la comunidad, todos juntos tenemos que trabajar para que lleguemos a un punto en que ningún niño esté fuera de la escuela, sino que todos estén en las aulas escolares. Sobre el trabajo infantil, en el año 2006, según una encuesta que hizo el Ministerio del Trabajo, en Nicaragua habían aproximadamente 250.000 niños que trabajaban en el año 2006, que trabajaban en distintas actividades, niños trabajando en las zonas cafetalera, en ganado, en tabaco, en banano, en caña de azúcar, en fabricación de ladrillo cuarterón, en minas de piedras canteras, niños trabajando como guiriceros en la costa Caribe,
Y lo que conocemos en la zona urbana, niños limpiando parabrisas, vendiendo caramelos, lustrando zapatos, cargando bultos en los mercados, entre otras actividades. El Ministerio del Trabajo en los últimos años ha creado algo que se llama la hoja de ruta para erradicar el trabajo infantil, en donde están participando un conjunto de instituciones para combatir este flagelo del trabajo infantil, porque cuando los niños trabajan se interrumpe su proceso educativo. Cuando los niños trabajan están en una situación de ser violentados por las personas adultas. Cuando los niños trabajan, ese muchacho que hoy trabaja es un potencial infractor de la ley si no le ponemos atención el día de hoy. Entonces el trabajo infantil tiene que ser una preocupación, tal y como lo ha expresado el gobierno, tal y como lo ha expresado el Ministerio del Trabajo, que si hemos logrado erradicar esos 250.000 niños que trabajaban según la ENTIA, que fue la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, yo creo que no. Yo creo que no hemos logrado erradicar esos 250.000 niños que hace 5 años, 6 años aproximadamente se reportaba, pero creo que se ha disminuido de manera importante. Inclusive el Ministerio del Trabajo ha creado lo que se llama las Inspectorías del Trabajo Infantil, que es una unidad del MITRAP que se encarga de fiscalizar y de supervisar a las empresas públicas y privadas que contraten mano de obra infantil. El Código de la Niñez y el Código del Trabajo prohíben la contratación a personas menores de 14 años, o sea, entre 0 y 14 años no se puede contratar a un niño. Y establecen estos dos códigos que las contrataciones pueden ser a partir de los 14 años cumplidos. Pero entre los 14 y los 18 años hay ciertas regulaciones. Por ejemplo, los adolescentes, que son los que pueden trabajar, no pueden hacerlo en trabajos nocturnos, no pueden hacerlo en cantinas, bares, nightclubs, no pueden hacerlo en actividades donde estén expuestos a contaminantes, no pueden tener actividades laborales que interrumpan su proceso educativo y no pueden trabajar más de 6 horas diarias. Son algunas regulaciones que establece el Código del Trabajo y el Código de la Niñez sobre la protección a los adolescentes trabajadores. Entonces hay algunos avances, hay algunos pasos importantes que se están dando en este caminar, en esta ruta de restitución de derechos, pero tenemos que seguirlo haciendo. Antes de despedirnos, me gustaría que nos diera un consejo para todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica. ¿Qué le diría usted a todos estos padres que nos están escuchando para que sus hijos se regularicen educativamente? Yo quisiera terminar con unas palabras del Evangelio. A propósito que esto es una radio cristiana, una radio católica, una radio inspirada en las Sagradas Escrituras. Los evangelios están llenos de mensajes donde Jesús habló de los niños. Él dice, por ejemplo, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Si le hacen algo a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hacen. Si le hacen algo a uno de estos pequeñitos, es mejor que se amarren una piedra de molino y se lancen al mar, porque si se lo hacen a ellos, me lo hacen a mí. Si no os hacéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. O sea, el Evangelio está lleno. Jesús le dio muchos mensajes a los adultos o a los niños. Y yo creo que debemos de leer las Escrituras con ese espíritu y debemos de leer las leyes con ese espíritu, que los niños deben de ser lo más importante, es el principal tesoro, es el principal capital, es lo más importante que tenemos en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en el país. Por eso es que los papás, las mamás, los tíos, los abuelos, los políticos, los economistas, los empresarios, los religiosos, todos debemos de preocuparnos por los niños y las niñas. Bueno, gracias a nuestros amigos oyentes por haber sintonizado su programa El Rescate de la Dignidad Humana. Estuvo con ustedes Susi Ortega. Los contenidos de este programa son exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID. Los invitamos a que sigan sintonizando Radio Católica y su programa El Rescate de la Dignidad Humana, que se transmite de lunes a miércoles a las 8:30 de la mañana. Cáritas de Nicaragua, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, presentó el programa Al Rescate de la Dignidad Humana.